Hola, qué bendición poder saludarte nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a darle continuidad al tema que iniciamos en la transmisión anterior, el tema que hemos llamado el origen de los trastornos. Y hemos estado comentando que es importante identificar esas cosas, esos elementos, esas actitudes, esos comportamientos que de pronto generan mucho desorden en nuestra vida, que perturban nuestro corazón, que nos roban la paz, nos quitan la paz. Es tan importante identificar esos elementos que de pronto también nos desenfocan, nos sacan completamente de la paz a la que hemos sido llamados a vivir. Y te mencionaba al final de la transmisión anterior la definición del concepto trastorno. Y solo para recordarlo, decíamos que la palabra trastorno es definida como el cambio o la alteración que se produce en la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo normal de un proceso. Y también mencionamos que esta palabra es definida como la alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él, o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. Entonces, hay personas que llegan a vivir distintos tipos de trastornos, desequilibrios, desórdenes. Entonces, estamos a partir de la lectura que hicimos en la transmisión anterior de Isaías capítulo 28, mencionamos ahí o identificamos 10 elementos que los identificamos como el origen de los trastornos. Los voy a mencionar nuevamente. Identificamos la soberbia, errar en la visión, tropezar en el juicio, la displicencia, la insensibilidad, la inmoralidad, la inmadurez. Número 8, la necedad, la simpleza y la deliberada decisión de hacer pacto con la muerte. Permítanme en esta ocasión hablar específicamente de la soberbia. La soberbia es una causa importante de muchos trastornos. Y permítanme leer varios pasajes en las Escrituras que nos permiten tener un mejor panorama acerca de cómo ve Dios la soberbia, cómo es tratada la soberbia por Dios. Para empezar, hay que mencionar que la palabra soberbia aparece aproximadamente 57 veces en la Biblia, y el diccionario de la Real Academia define la soberbia como la altivez o el apetito desordenado de ser preferido a otros. También la define como la satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas, de lo propio, con menosprecio de los demás. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos que en la Biblia se usa una palabra en griego para traducir soberbia, y el significado de esa palabra que se utiliza en el griego, la palabra soberbia significa orgullo, arrogancia, y también significa el carácter de aquella persona que con una estimación hinchada, engrandecida de sus propias fuerzas o méritos, desprecia a los demás e incluso los trata con insolencia y con franco desprecio. Eso es lo que la Biblia dice que es una persona soberbia, una persona que hace menos a los demás, una persona que no valora a los demás. A veces no nos damos cuenta de cómo ese tipo de actitudes o de
de mentalidades, de expresiones en el corazón están tan presentes en la casa, por ejemplo. Cómo se llega a maltratar, cómo se llega a menospreciar, cómo se llega a desvalorar a las personas con quienes vivimos. ¿Qué dice la Biblia sobre la soberbia? Y déjame mencionar varios principios. Número uno, la Biblia dice que la persona que actúa con soberbia ultraja a Jehová y será cortada de en medio del pueblo. Eso dice la Biblia. Una persona que actúa con soberbia está afrentando directamente a Dios. Noten lo que dice Números 15:30. Dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces hay que dimensionar los alcances que tiene una actitud soberbia. Número 2, cuando actuamos con soberbia, Dios no nos escucha por más que clamemos, por más que le hablemos. Noten cómo dicen dos pasajes. Job 35:12 dice: allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Entonces, si alguien dice tener temor de Dios, entonces debe aborrecer la soberbia. Dice Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si alguien dice, si alguien tiene la convicción en su corazón de temer a Dios, de realmente temer a Dios, debe aborrecer la soberbia. Número 3, cuando alguien actúa con soberbia, es necio y será deshonrado. En cambio, si la persona actúa con humildad, será lleno de sabiduría. Permítanme leer 4 versículos. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 14:3 dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al hombre de espíritu sustenta la honra. Dice, pero al humilde de espíritu. Vuelvo a leer Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y Jeremías 49:16 dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Entonces, quien actúa con soberbia se engaña a sí mismo. Quien actúa con soberbia actúa con necedad. Número 4, la persona que es soberbia se cree superior a las demás personas o a los demás. Dice el libro profético de Abdías, capítulo 1, versículo 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Vean la arrogancia, vean la soberbia con la cual a veces el hombre se comporta. Santiago capítulo 4, versículo 16 y 17 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, una persona que actúa con soberbia tiende a creerse superior a los demás. Número 5, la soberbia es parte de las cosas malas que salen del interior de las personas. Mateo 7, 22 y 23 dice:
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Noten cómo está identificada la soberbia como una expresión de maldad. Número 6. Ya vimos hace un momento en la definición del diccionario que la palabra soberbio significa altivo. Y veamos qué dice la Biblia sobre la altivez. Vamos a leer 5 versículos. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y se nos aconseja: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora acompáñame a leer Job 40:11. Dice la Escritura: derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Luego acompáñame a leer el Salmo 138, versículo 6, donde leemos: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ahora acompáñame por favor a leer Isaías 2:17. Dice la Escritura ahí: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y vamos a leer Isaías 3:11. Ahí leemos lo siguiente: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Cuando leemos todos estos versículos que acabamos de leer, uno puede concluir que es inevitable. La soberbia es duramente tratada por Dios. La soberbia y la altivez del corazón, esa actitud de desprecio, esa actitud de superioridad frente a los demás, esa actitud que no exhibe humildad, que no exhibe reconocimiento a la dignidad de cada persona, esa actitud es tratada con dureza. ¿Cuántas personas en la tierra actúan con soberbia en su corazón? ¿Cuántas personas se conducen con tanta altivez? Hay hijos que se conducen con altivez y con soberbia aún frente a sus padres, aún frente a sus propios hermanos. Hay esposos que actúan con tanta altivez y soberbia frente a su esposa, o hay mujeres que se comportan con mucha soberbia frente a su esposo. Es decir, son riesgos que están ahí latentes y latentes y latentes en cada ámbito de nuestra vida, pero que al estar leyendo las Escrituras podemos identificar que elementos como estos, actitudes como estas, factores como estos, son identificados como el origen de muchos trastornos. De pronto uno ve su ambiente, de pronto uno ve su espacio, de pronto uno ve sus condiciones y uno se pregunta: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo tal o cual cosa? ¿Por qué vivo tan presionado? ¿Por qué vivo tan a disgusto? Y muchas veces tenemos que tener la capacidad de vernos a nosotros mismos, de reflexionar sobre cómo nos estamos comportando, y muchas veces quizás vamos a identificar factores como este que acabamos de mencionar: la soberbia en el corazón, la soberbia en tus pensamientos, la soberbia en tu criterio. Tengamos mucho cuidado, porque si nosotros le abrimos la puerta a la soberbia, si le abrimos la puerta a la altivez, seguramente habrá muchos trastornos en nuestro corazón. Seguramente también invitaremos a muchos trastornos a nuestra casa, y eso será sin duda alguna
un factor determinante para que no haya paz en tu alma, que no haya paz en tu ser, que no haya paz en tu familia, que no haya paz en tus relaciones. En pocas palabras, eso será un motivo para que haya enfermedad de todo tipo en casa. Y Dios no quiere verte así de ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que es un buen momento para que le digamos a Dios: perdónanos, Señor, si hemos actuado con soberbia. Perdónanos si hemos actuado con altivez. Perdónanos si hemos actuado menospreciando a los demás, si no les hemos dado valor, si no les hemos reconocido, si no hemos identificado en ellos lo que en realidad son y no lo hemos expresado con respeto, con amor, con admiración. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón y quita de nosotros toda actitud soberbia. Permítenos vivir delante de ti con humildad, así como Cristo vivió, así como Él nos enseñó además a vivir delante de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, familia, amigos, estamos en el camino para estar identificando las cosas que no son buenas, las cosas que nos estorban, y para traer orden a nuestra vida. Te invito a que con toda diligencia mantengamos esa fe y esa diligencia de estar trabajando para que el orden de Dios sea una realidad todos los días de nuestra vida y en nuestra vida. Les bendigo, les saludo y les mando un fuerte abrazo. Y continuaremos con este tema en la siguiente transmisión. Bendiciones.